Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días Luis Enrique Jiménez y un servidor, Emilio Méndez, comentamos estrenos de cartelera, eventos cinematográficos, de vez en cuando cosas musicales, pero bueno, hoy será de esos días donde tendremos una discusión doble de películas y Luis, si pudieras decirnos cuáles van a ser. Pues en esta ocasión vamos a hablar de, primero, lo nuevo de Ridley Scott, que ya viene desde hace ratito sacando una película por cada año. Y en esta ocasión toca hablar de Napoleón, una película basada en la vida de Napoleón Bonaparte y que es protagonizada por Joaquín Phoenix. Y después vamos a hablar de Tótem, de Lila Avilés, que es la película mexicana que ahorita está posicionada como una de las favoritas para llegar al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y pues entre eso ya ha estado nominada a otros premios importantes de la industria. Y pues bueno, creo que es muy importante hablar de esta película también. Pero primero vamos a hablar de Napoleón y pues Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Es correcto. Napoleón del 2023 o Napoleón de Ridley Scott es una incursión en la vida del gobernante y militar francés, a quien ya se le ha dedicado pues, unas cuantas películas. Obviamente es un personaje pues, de bastante interés en la historia universal. Ha habido, ya existen biografías muy detalladas e investigadas sobre él. En cuanto a películas, la que más destaca es la de 1927 del director francés Abel Gance, que no sé si la vamos a comentar mínimamente, pero bueno, es una película bastante interesante, silente, sobre una épica de guerra, pero que ante todo, creo que históricamente es la primera película que tiene un widescreen en la última media hora de película, donde el director se avienta pues, el último tramo con 3 cámaras o 3 pantallas. Y pues es una cosa muy interesante de ver ahí cuando tengan la oportunidad de ver una copia en alta definición. Vale bastante la pena. A mí me tocó cacharlo una vez en Movie. Y pues bueno, de las distintas adaptaciones que se han hecho, pues ahora Ridley Scott hace su propia versión. Un cineasta que pues no es desconocido en el ámbito del cine histórico, épico, de época, ¿no? Y pues ahora con guión de David Scarpa, con de protagonistas Joaquin Phoenix como Napoleón y Vanessa Kirby como Josefina, su esposa. Y pues la película es un poco tanto la vida de Napoleón, particularmente su ascenso y descenso como figura política militar. La película arranca al final de la Revolución Francesa, particularmente con la decapitación de María Antonieta, y la película va a estar abarcando prácticamente casi hasta su muerte, cuando ya es desterrado a una isla después de la batalla de Waterloo. Pues sí, es un poco una biopic, no voy a decir convencional, pero sí es una biopic que pues abarca mucho periodo de tiempo y está, pues, al menos en distintos, pues, casi episodios / viñetas de la vida de este personaje. Y ahora, pues, ¿qué me ha parecido? Pues sin duda alguna es una película mínimamente extraña, o sea, creo que es una película que causó mucho revuelo en el mundo y que a ese mismo revuelo le causó consecuentemente una serie de reacciones un tanto con Encontradas. molestia. ¿Cómo? Encontradas. Es que diría encontradas, pero yo sí me quedaría un poco con esta cuestión, pues sí, insatisfactoria, ¿no? O sea, Ujú. en Sí. Francia estaban muy emocionados por el estreno de esta película y ellos fueron casi que los primeros en quejarse. Y aparte, pues allí se suma pues, una serie de entrevistas un tanto asertivas por parte de Ridley Scott hacia la prensa Sí. francesa.
Y pues sí, o sea, gente diciendo que esta es una biografía bastante errática, que no cumple con las expectativas. Pero bueno, ya empezando desde ahí, pues sí, los que dicen que no cumple con las expectativas, pues casi casi que ahí aplica el meme de James Franco en la balada de Buster Scruggs, ¿no? Cuando está en la horca y dice primera vez, o sea, es como de... Exacto. o sea, Ridley Scott es un director un tanto irregular, o sea, sí. Sí. Este ritmo bastante eficiente con el que trabaja, pues provoca que no todas sus películas sean ni Blade Runner ni Alien, o sea, sí. Ya desde ahí hay que partir, o sea, sí. Si estás muy decepcionado con esta película, me pregunto si llegaste a ver The Counselor, si llegaste a ver La Casa Gucci, o sea, es como Exacto. de... El tipo es falible, claramente, y Napoleón no está dentro de sus obras maestras. Sin embargo, eso no la vuelve a mi gusto una mala película. Creo que hay una Ujú. búsqueda interesante, empezando por el tono. O sea, es una película que no es del todo solemne, de repente sí tiene sus deslices Exacto. hacia la sátira, hacia la burla, hacia, pues sí, lo decadente. Eso sí es un poco de la casa Gucci, o sea, sí, aquí sí hay rimas con la casa Gucci, pero eso está un escalón arriba de la casa Gucci a mi gusto. Esta me gusta más. Por lo menos a favor tiene, pues que es también una película épica y las secuencias de batalla están bastante bien y Sí. similar al último duelo, a el Ujú. último duelo de Last Duel. Creo que podemos decir que Ridley Scott deja lo mejor para el final. O sea, si de Sí. repente no te está gustando gran parte de la película, la batalla de Waterloo te lo va a compensar, se los prometo. Pero eso sí, ahorita que menciono Last Duel sí es la obra maestra de Ridley Scott reciente. O sea, si quieres ver al mejor Ridley Scott, ve The Sí. Last Duel. Ahorita voy a estar regresando un poco a ella. Pero el último duelo es de verdad magnífica. Así es. Vemos al director en su mejor forma. Y a mí me dio mucho gusto en 2021 que la vi decir, qué padre que Ridley Scott todavía puede entregar películas así. Pero también veo Napoleón y me sigue dando gusto porque es como de, no es necesariamente la mejor película del año, pero es la verdad un director que trabaja rápido y bien, genera expectativa y todavía sus películas pues, tienen destellos de grandeza. Me hubiera gustado, sin duda alguna, que toda la película fuera un destello de grandeza. No lo es, pero la verdad en esos momentos que sí logra dar una película fuerte, Ridley Scott, particularmente creo que también se ha comentado esta libertad interpretativa que hubo con Joaquin Phoenix y con Vanessa Kirby. Hay Ujú. escenas donde se ve muy bien eso y hay otras donde es como de, ok, esto no funciona tan bien. Pero hay momentos donde es como de, qué bueno que se les permitió. Ahora va a haber una versión de 4 horas próximamente. Seguramente. Yo sí le tengo un poquito de miedo. O sea, sí, no. Si la versión de 2 horas y media no creo que sea lo mejor, no sé la de 4 cómo va a funcionar, pero hay que verla y en una de esas, quién sabe, igual y si termina siendo una mejor película. Pero independientemente de eso, pues Ojalá. yo quedo contento con esta versión de 2 horas y media. Ujú. Y ante todo, creo que algo que no han mencionado los detractores de esta película, y es por eso que yo sí diría hay que verla con reservas y hay que verla sabiendo un poco quién es Ridley Scott, es que esta película, la verdad, es un vehículo muy interesante sobre lo que es la decadencia. Y Ridley Scott es un cineasta que sorprendentemente en casi toda su filmografía es un tema que ha tocado. O sea, Claro. está en Blade Runner, se ve Ujú. recientemente en La Casa Gucci, se ve de mejor manera en El Último Duelo. Y pues sí, puedes agarrar cualquier película de Ridley Scott o casi cualquier película y está este tema de la decadencia de un personaje o de la decadencia humanitaria. Y en algunas películas está mejor que en otras, Ujú. pero pues creo que aquí con Napoleón, viéndola desde esa perspectiva, te alimenta un poco esta perspectiva caricaturesca que tiene por momentos la película. Y obviamente también el cómo se despide del personaje en este último tramo. Entonces, viéndolo así, la verdad es una película que sí es congruente con lo que ha buscado Ridley Scott en otras películas. Insisto, no es lo mejor que él ha hecho, pero al menos es una película que yo disfruté la primera vez que la vi.
Sí me quiero aventar una segunda vez en cine y pues ya ahí veré un poco cómo se me sostiene la película. Pero ya disfruté. Para mí tuvo un encanto particular. No sé a ti qué te haya parecido, Luis. Pues híjole, creo que vamos por un camino similar en cuanto a nuestra opinión, porque yo no sabía qué esperar de la película y creo que eso es bueno, porque puedes llegar sin, pues sin preocuparte mucho de qué vas a ver. Y así llegué, o sea, sin mucho que pensar, ¿no? De lo que iba a ser Napoleón. Eh, pero a lo mejor me hubiera gustado saber un poquito más, porque sí es una película de, creo que ya lo mencionaste, como de tonos muy, bueno, como que varía mucho de tono. Y fue ahí donde pues me perdió un poco, porque justamente creo que sí hay momentos en los que sí es una biopic muy regular, o sea, de que va de Napoleón hizo esto y luego hizo esto y luego fue aquí, se casó con Josefina, hizo esto, ¿no? O sea, muy periódica, por así decirlo. Eh, y de repente hay momentos en los que se centra puramente en el personaje, ¿no? Y estos son Ujú. momentos donde es más una comedia que nada. Y son esos momentos los que realmente me gustaron mucho. Pero es un tipo de humor, o sea, que como que no sé qué tiene, no sé cómo llamarle ese humor, pero que a la gente no, se les entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? O sea, al menos en mi experiencia, la sala fue casi totalmente silencio ante unos chistes que a mí me parecieron tremendas joyas. Toda esta cuestión, esta secuencia en la que la gente persigue a Napoleón, como en un parlamento y se cae por las escaleras y todo esto, o sea, es una secuencia Ujú. cómica, o sea, directamente cómica. Y en la sala es silencio. Y eso me pareció, pues dije, órale, o sea, no sé si a mí me está dando risa, eh, bueno, no sé si la película está haciendo graciosa involuntariamente o, o qué, o si simplemente no es gracioso, ¿no? Y pues no sé, porque a mí gran parte de la película me pareció muy buena comedia cuando se trata de, pues digamos, ridiculizar, minimizar la figura de Napoleón, o sea, todo lo que se ha hablado de él, de que era tal y era tal y era tal, sus hazañas y todo esto, y, o sea, esta parte cuando va a Egipto y está viendo la momia en el cofre, ¿no? Y la pinche momia se le cae. O sea, es para mí es un momento cagadísimo, ¿no? Y de nuevo, o sea, silencio en la sala. Obviamente mi experiencia en una sala no es, no implica que para todos es así, pero por lo que he visto de reacciones siento que sí hay algo de eso, ¿no? O sea, como que la gente no sabe qué es una comedia. La gente luego no sabe que hay que se puede reír, ¿no? O sea, creo que la imagen que se da o que se ha entendido de esta película es que es una épica histórica solemne, una biopic normal y creo que mucha gente va con esa idea, ¿no? Y entonces cuando se enfrenta a estas cosas, estos chistes, pues no vienes con ese ambiente, ¿no? Y normalmente tienes que estar abierto a esas cosas. Entonces, por ahí diría que sí es un poco problema de la audiencia, pero también es un poco problema de la película, ¿no? Porque es, como digo, o sea, sí tiene esas partes que son muy solemnes, que es muy del libro de historia, de pasó esto, pasó el otro, este, muy, muy informativa, ¿no? Y sí, como que a mí me trae así de que una parte me río, en la otra como que ya me quiero dormir, luego las batallas, buenísimas, o sea, muy chido para ver en IMAX.
pero después de un rato ya es como de, bueno, ya estuvo, chavos, o sea, ¿para qué necesitamos ver tanto esta madre, no? O sea, está muy padre. Bueno, que creo que es un efecto bien logrado porque no son secuencias que digamos entretenidas, o sea, sí son bastante tortuosas como la guerra debe serlo. Y, pero sí, no sé, o sea, como que iba de una cosa a otra y como que cada cosa tiene su tono y por cada una podrías tener una película diferente. Entonces, también en ese corte de 4 horas le temo porque no sé si realmente solucione eso o si ahí sí podíamos ver cómo puede cajuar, cuajar todos estos tonos en, en uno solo, ¿no? Y, o sea, creo que al final sí me gustó. No puedo decir que me decepcionó porque, o sea, pues esto de que mencionas de las expectativas, ¿no? Ahora sí que yo sabía que estaba el riesgo, ¿no? Que está esta teoría de que Ridley Scott saca una película buena y una mala eh, así consecutivamente. Y, y no sé, porque ahora sí que depende a quién le preguntes, ¿no? Pero así que digamos, mala, mala, híjole, o sea, se me hace un poquito difícil decirle mala. Diría regular, pero porque tiene cosas que me interesan mucho, que me parecen muy buenas, y tiene otras que pues sí, o sea, creo que vuelvo a esta parte que es como muy biopic histórica, o sea, es ahí cuando sí digo, pude haber visto un documental, ¿no? Por eso estas cosas como de que, ay, que le disparó a las pirámides y eso nunca pasó, yo digo, pues sí, es bastante estúpido, pero, o sea, es una película y velo desde la perspectiva del personaje, ¿no? O sea, a lo mejor es como lo que él veía, ¿no? O sea, no es necesariamente lo que pasó. Y entonces, pues sí, o sea, todavía al día de hoy, me siento muy conflictuado con la película, pero diría que la balanza sí está un poquito más hacia que me gustó, a que no. Ok, ok. Así que aquí tenemos un par de cosas interesantes que hablar. Yo fíjate que, o sea, metido en una pequeña controversia aquí, yo no estaría Ah, muy de acuerdo con que es una película del todo informática slash didáctica, que de hecho también de ahí Ridley Scott no se ha sabido agarrar, o no sí. sé, no sé si de plano él va muy a ser alguien como medio sangrón en las entrevistas, pero sí, cuando se le juzga de las inexactitudes históricas es como de, pues esta no es una película para conocer al personaje. Lo que sí creo es que si conoces del personaje, la verdad tiene unos gestos muy interesantes. Ujú. Y yo la verdad no soy especialista en Napoleón, pero sí, pues me he puesto a ver videos sobre su vida últimamente y sí de repente lo veo reflejado en la película, o sea, cosas como Ujú. el perro que tenía Josefina o esta cuestión de que Napoleón en realidad no era francés, lo cual al menos en este corte de 2 horas y media no se expande mucho No se en sus menciona, ajá. raíces, que también yo agradezco, pero o sea, ya o sea, que también eso se le adjudica un poco al tono de la película, o sea, Napoleón no era francés, él en realidad era escorzo, que es como una suerte de etnia italiana. Y entonces, por Ujú. ejemplo, este tipo de gestos, arrebatos que Phoenix les da al personaje también se le adjudica un poquito a eso. Que tampoco me quiero meter mucho en estas cuestiones que de entrada yo no domino, pero segunda, o sea, pues sí, insisto, yo no diría que esta es una buena o mala película de acuerdo a qué tan apegada está la historia Ah, sí, real, porque para pues sí, nada. No. para fidelidad histórica informativa, ahí sí que vete a la enciclopedia, a las biografías que se han escrito de él, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, A mí exacto. creo que esta película me interesa más como una suerte de apropiación del personaje y qué se hace y qué se dice de él a raíz de los pasajes que se están mostrando. Y en ese sentido sí creo que sí se aprovechan un poco de la figura un tanto decadente, burda,
chistosa que es Napoleón, porque, vamos, es un personaje de los Looney Tunes en algunos Sí. capítulos. Entonces, Napoleón es un personaje un tanto sí, chistoso. Era un personaje enano con delirios de grandeza. Él puso de moda esta onda de no usar el sombrero así, sino así Ujú. en horizontal, por así decirlo. Y entonces, pues, por ejemplo, en la película hay esta escena donde de repente, que es en Waterloo, donde de repente Sí. un francotirador le apunta y dice, ya le puedo disparar. Lo hago y le dice el general, como el general inglés que es su adversario, no, y si lo haces te voy a colgar, ¿no? Pero cuando lo apunta y ves la silueta de Napoleón con su gabardina y su sombrero, es como al menos a mí me dio Está mucha risa, chistoso, ¿no? sí, está chistoso. Entonces, o sea, es como de... Creo que Ridley Scott se apoya un poco en eso, pero sí creo también que la película no... O sea, como vehículo cómico se siente extraña. Ujú. Primera, Ridley Scott no es un cineasta que te digas de comedia, y si lo Sí, fuera, no. pues apenas lo empezó a hacer en la Casa Gucci, porque la De verdad es hecho, que antes no, no hay nunca. mucho registro de que él sea un cineasta de comedia. Más que hay una película cómica, bueno, tiene una comedia romántica que a mí se me hace interesante, o al menos cuando yo la vi de niño me gustó, que se llama Un Buen Año, con Russell Crowe y Jennifer Connelly. Es la única vez que creo que él ha hecho al menos una comedia romántica, y esa está interesante, pero casi que esa película tiene un valor porque es una excepción dentro de su filmografía. Ya de ahí, de repente en la Casa Gucci es de, ya voy a empezar a satirizar Sí. más a la clase, a cierto tipo de personajes o a lo que es la desgracia humana per se. Que insisto, esta misma desgracia sí está en otras de sus películas, viéndolo más como una suerte de deterioro de una figura. Insisto, está El abogado del crimen y está Todo el dinero del mundo. Que las Ujú. dos no son grandes películas. De hecho, las dos son medio torpes, porque igual son películas que apuntan hacia una cosa y de repente en el desarrollo se sienten muy regulares, Sí. dispersas, no son contundentes del todo. Entonces sí, o sea, sí. También Ridley Scott no es un no es como que podamos decir, sí es el director de comedia por excelencia. Sí, no, no. Que a eso también le sumo un poco este camino que ha tomado Joaquin Phoenix en sus últimas interpretaciones, que también, así como Ridley Scott viene de hacer La Casa Gucci, Joaquin Phoenix viene de Bo tiene miedo. Y sí se nota, o sea, es Sí. como de, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está haciendo Joaquin Phoenix? O sea, ¿por qué de repente quiere hacer comedia? O sea, Sí, exacto. y es esta comedia que es, pues insisto, también decadente, sí, cierto, o sea, en ese sentido, pasarse de Bo tiene miedo a Napoleón, sí tiene sentido, pero de repente es como se siente extraño, al menos para mí se siente extraño este desplante Es un de tipo tonos de... y géneros. Yo digo que está agarrando un cierto tipo de personaje después de Joker. O sea, no, no que quiera volver a ser Joker, pero sí diría como personajes mentalmente desafiantes, por así decirlo, Ujú. justamente en decadencia, ¿no? O sea, creo que sí va por ahí este sujeto a... Sí tienen que seguir cierto arquetipo, ¿no? De que sean personas perdiendo la cabeza y... Pero sí está esa diferencia de que Joker es un poquito más trágico, digamos, irónicamente. Y estas últimas dos, pues sí son más patéticos, ¿no? De una forma cómica. Sí, o sea, sin duda alguna estoy de acuerdo, o sea, tanto Napoleón como Bo tienen cosas muy Jokers, pero sí, o sea, Ujú. pues eso que tú dices, Joker sí es, a mi gusto, una película, pues sí, bastante lograda, pues porque es una suerte de retrato muy oscuro de un personaje patético. Y en cambio, tanto Bo como Napoleón, pues sí, ya de repente es de, pues vamos a tomárnoslo a risa y desde el Sí. lado creativo, o sea, no sabría si decir desde el guión, pero sí por lo menos desde la puesta en escena, que eso involucra ya al Ujú. director y a los actores, que aquí reitero la libertad que se les dio y que a mí se me hace interesante, porque o sea, sí hay secuencias que la verdad, bajo esta perspectiva, resultan pues, un vehículo artístico interesante. Insisto, yo sí usaría la palabra interesante.
O sea, también está esta secuencia donde Napoleón y Josefina se divorcian y ahí sí Mm, es como de, ouch, o sea, sí, qué fuerte está esto, porque sí, o sea, es una escena que te mezcla lo burdo con lo brutal. sí. Y tal vez creo que aquí ya acabo de decir algo que a mí me hace resonancia, pero igual y por ahí se tuvo que haber ido esta película, o sea, sí. Vámonos a irnos a lo burdo y a lo brutal, que sí es cierto, voy a lo mismo. Aquí hay cosas congruentes con las carreras tanto de Ridley Scott como de Joaquin Phoenix, porque Ridley Scott ya ha explorado en distintas ocasiones la decadencia humana y Joaquin Phoenix ya ha interpretado personajes patéticos en otras de sus películas. Pero sí, no sé qué pasó aquí, que los dos de repente se sintieron mucho con la libertad de vamos a hacer algo más libre. Sí. Yo no diría que el resultado es malo, yo solo diría que es extraño. Eh, pero, o sea, sí, creo que yo al menos yo sí podría decir que aprecio la pequeña búsqueda que hay en esta película y sí creo que hay momentos, la verdad, bastante logrados. Yo me quedo, por ejemplo, con esa cuestión del divorcio, de la seducción, de las cartas que hay entre Napoleón y Josefina. Vanessa Kirby creo que está muy bien en esta película. Yo Sí. sí apoyaría que se le nominara al Oscar. Y por supuesto las confrontaciones épicas también creo que están bastante bien. Insisto, no quiero dejarlo todo a vamos a ver el corte de 4 horas, No, pero no. bueno, creo que sí, yo sí me inclinaría. Vamos a ver cómo funciona el corte de 4 horas, porque igual ya hay un par de cosas que funcionan mejor, o igual Sí, y no. Y pues ya. Se dice, sí. no pasa nada. Ridley Scott hará próximamente otra película. Ah, bueno, que sí, de hecho Gladiador ya 2. Ya está, ya. para primavera del próximo año ya está Gladiador 2. Entonces, vamos a ver qué pasa con Gladiador 2. Pero de todos modos, yo creo que por ahí hay, bueno, al menos en su IMDb en próximas películas hay como 5 producciones. Entonces, pues obviamente el tipo No no se va piensa a parar. detener. E incluso si las próximas producciones no son tan buenas, Last Duel, amigos. Neta, el último duelo es lo que teníamos que ver de él. Y sí creo que, aparte de que en esa película sí está mejor logrado varias cosas que él no ha logrado en sus últimas películas, entre ellas Ujú. hacer toda una película alrededor de un conflicto marital. De verdad que el último duelo es un choque magistral de Sí. personajes en ese sentido. Pues ya, yo creo que Ridley Scott es un director que ya ha dicho lo que tiene que decir. Mm, Y pues nada, o sea, si nos entrega una que otra buena película, pues sí, eso también es medio subjetivo porque, o sea, para mí las dos precuelas de Alien son excelentes y mucha gente no las ha son odiadas. abrazado. Y lo mismo pasa con Last Duel, o sea, no todos dicen que es una obra maestra, ni la propia academia se lo quiso reconocer en ningún No, de aspecto, hecho, ni siquiera en los técnicos que me ni parecen, la los. verdad, excelentes. Pero pues sí, creo que al final va a resultar relativo el lugar que tengan las siguientes películas de Ridley Scott para cada uno. Pero creo que yo sí rescataría que, al menos como director de industria, es un caso muy particular, porque es un Ah, cineasta sí. que trabaja muy rápido y trabaja bien. O sea, yo no sé en esos 61 días que se dice que se grabó Napoleón, cuántos tomó la batalla de Waterloo, pero ni Uf, siquiera una semana me es cierto, parecería ¿eh? suficiente para grabar una secuencia así. O sea, No. me parece una secuencia, la verdad, excelente. Y aquí hay varios casos de que Ridley Scott, la verdad, hace unas cosas impresionantes. Ya sea ese monólogo que se improvisó en Blade Runner, o lo que para mí es el caso más sorprendente de su filmografía en cuanto a la velocidad que trabaja, que es que solo necesitó 2 semanas para reemplazar a Kevin Spacey de todo el dinero del Ah, mundo. sí, es Y cierto. tú ves todo el dinero del mundo y, insisto, no es una película que yo diga, uff, perfecta, pero tampoco se nota que hayan quitado a alguien de ahí. Es como Y yo creo que es un modelo de realización que podría, por ejemplo, aprenderle Disney, que es alguien que le gusta sacar películas muy rápido, pero que ya se ha discutido mucho que sus resultados son muy pobres Sí, no manches. técnicamente O los sea, si últimos. Disney pudiera hacer en 60 días una película como Napoleón, o sea, sí, no será la gran película, pero no mames, en eficiencia de realización, sí, Yo, sí yo, tiene yo mucho por que eso buscar ahí. digo, no sería descabellado que Ridley Scott, fuera de broma, le fuera a dar clases a los que están haciendo ahorita películas para Disney, porque sí sería Sí, no.
a ver, enséñanos tu modelo y vamos a adoptarlo porque es como de... Ridley Scott como cineasta de industria es un caso muy particular, insisto. Pues, híjole, creo que al final, no sé, me quedan varias cosas por decir de la película. Y una es que sí es mucho hablar de Ridley Scott como él como director. O sea, siento que ya como dijimos, no es un director de comedia, o al menos no lo era hasta House of Gucci. Y Mm. esa película también le fue mal un poco porque también como que nadie entendía que era una comedia. Muchos fueron pensando que era un thriller, una biopic seria, algo así. Y no lo es. O sea, tú ves a Lady Gaga actuar como actúa y, o sea, ¿cómo tomas eso en serio? O sea, y lo hace Pero, muy bien, pero, o sea, no es... y House of Gucci tuvo que haberse visto como una comedia trágica, lo cual Sí, sí es. claro. Y Sí, Napoleón le pasa lo mismo, es también es una película trágica, pero no solemne de inicio a fin, o sea, exacto, sí, no, no lo es. Y, y no sé, siento ahí que sí es una cosa en la que Ridley Scott se podría preguntar si realmente le está funcionando jugar con este tono. Por un lado yo digo, qué chingón, ¿no? Que a tus 80 y tantos años, después de 50 y tantos de hacer películas, te atrevas a cambiarle al tono. Yo lo aplaudo, o sea, bueno o no el resultado, o sea, eso no importa. El hecho de que esté intentando algo diferente a mí me parece genial. Y no sé, creo que la película sufre por ello, pero o sea, prefiero eso a que si hubiera hecho una biopic mm, regular, o sea, X. Creo que eso lo habría sufrido muchísimo más, me habría gustado muchísimo menos, me habría interesado todavía menos. Y entonces, o sea, creo que lo que hizo aquí está bastante bien, que podría mejorar. Pero creo que sí, mucho lo atribuyo al tipo de director que Ridley Scott es. O sea, creo que sí es alguien que siempre se ha ido por la grandeza de lo que tiene en pantalla. O sea, siempre es como la magnitud de su proyecto, justamente esto de las batallas, todo eso. O sea, no necesariamente que sea espectáculo, o sea, no lo quiero llamar espectáculo porque creo que no lo hace siempre por entretenimiento. O sea, Blade Runner es una película llena de cosas eh, geniales, pero no te diría que, qué entretenido, ¿no? Qué entretenimiento, qué diversión. Y eso está bien, ¿no? Pero creo que cuando se trata de cosas muy emocionales, es ahí cuando siempre siento que flaquea Scott. Bueno, no siempre, pero sí hay veces en las que no veo que lo entienda muy bien. Y aquí creo que un punto que pudo haber sido muy fuerte de la película sí era la relación entre Josefina y Napoleón. Y, y nunca sentí emoción en ella, ¿no? O sea, nunca, sí, como que no, nunca sentí esa devoción que tanto, como que nada más se decía, pero creo que el único momento en el que lo sentí fue como casi por ahí al inicio, cuando Napoleón se entera que tiene un amante, esta Josefina, y ahí sí dije, órale, o sea, sí, sí está intenso este pex. Pero después de eso como que ya sentí mucha frialdad con esa relación y al final resulta que esa relación era como eh, el conducto, ¿no? De la película y, o sea, y de ahí viene el por qué es una tragedia, ¿no? Y entonces a mí, yo sí me quedé como de, pues bueno, pero, o sea, realmente no lo sentí. Y no sé, vuelvo, estas son cosas como de Scott de director, del tipo de director que es, del tipo de películas que dirige. Y o sea, como dices, o sea, solo tiene una comedia romántica por ahí, y pues no me sorprende, ¿no? O sea, creo que Riley Scott no es alguien a quien yo diga, quiero ver una película romántica, voy a ver una película de Riley Scott. Y digo, ujú. pues, pues ya que, ¿no? Pero no sé, de nuevo vuelvo a que qué bueno que lo intentó, qué bueno que a esta edad siga haciendo películas y que siga haciendo películas en las que está tratando de hacer cosas muy diferentes a lo que ha hecho en 50 años de carrera. Pues eso,
se tiene que aplaudir, se tiene que admirar y pues a ver qué sigue con Gladiador, ¿no? Con Gladiador 2, o sea, no sé qué tipo de película esté planeando hacer, pero pues yo la verdad es que por más que nos deje con sentimientos mixtos, encontrados o no, o sea, película de Ridley Scott que va a salir, yo digo, va, la tengo que ver, es esa fuerza. Entonces, digamos que Napoleón, ante todo, no mató ese sentimiento, ¿no? O sea, yo sigo emocionado por lo que este señor va a traer a futuro, pero, híjole, o sea, sí quisiera verlo eh, a lo mejor en un terreno más seguro para él, pero a la vez me gusta mucho que esté jugando con diferentes cosas a este punto de su carrera. Y pues Napoleón ahí está. Una película, pues yo diría que buena. Para quien, no sé, o sea, no sé quiénes somos su público, pero supongo que ahí estamos. No sabría cómo definirlo, pero pues ahora sí que quien no la ha visto, pues unas cuantas advertencias, ¿no? Al menos creo que han tenido aquí de qué tipo de película es y qué tipo de película no es, para que no vayan con ideas bueno, pues sí engañosas, ¿no? De lo que es la película. Pues se la puedan pasar bien, o sea, creo que una vez que ya sabes de qué va, y también por eso me gustaría verlo una segunda vez, o sea, pues ya sabiendo a qué vas, a lo mejor se digiere más fácil, ¿no? Y pues ya, yo creo que con eso ya dejo Napoleón. Pues yo igual y nada más rematar con que, pues sí, que si de algo sirve esta discusión, que sea para, si no lo has visto, pues que entiendas un poco a qué vas a ir. Y pues la verdad es con mayor apertura, porque sí siento que, con todo y que tampoco creo que sea una película, una gran película al menos, no creo que sea ni un desastre, ni una película Sí, fallida, no. por lo que se ha mencionado, sobre todo lo del rigor histórico y lo del tono desigual es como de, ok, o sea, bueno, el tono desigual sí, pero de que no sea solemne, pues. Ujú. Entonces, sí es como de, creo que hay que verla un poquito con la mente abierta, aunque sí, de todos modos, viéndola así tampoco va a ser la gran Sí, experiencia, o sea, pero no, sí, sí. que Pero al sirva menos va a esto ser más digerible. como, Ujú. como una suerte de calentamiento. Igual, Exacto. si no la ves, no pasa nada. La que sí te diría tienes que ver es el último duelo. Es así. Si no la has Volvemos al último visto, duelo, sí. maldita sea. O sea, neta es una Sí, gran no manches. película. Es así, es Sí, como de. Si quieren ver el último gran destello de genialidad de Ridley Scott, es el último duelo. en efecto. Y pues ya es donde yo lo dejaría. Entonces, pues con esto daríamos pie a la siguiente discusión, que sería nada menos que Totem de Lila Vilés. Y Ujú. pues, Luis, tocaría a ti darnos una pequeña sinopsis de la película y tu opinión. Pues Tótem de mi amiga personal, Lila Avilés. Sí, claro. Este, pues es una mirada, yo diría, como muy centrada en una familia, pero más que nada sigue a una niña que se llama Sol, que eh, está su familia preparando una fiesta de cumpleaños para su papá. Y pues la cosa ahí es que su papá pues tiene una enfermedad terminal. Entonces, es una descripción muy sencilla, muy directa, pero digamos que eso es la película. Es un día en la vida de esta familia mientras se preparan para esta fiesta y pues está un tanto sesgada por este hecho, ¿no? De que este señor pues no le queda mucho tiempo de vida y pues ahí está, ¿no? Seguimos a Sol en lo que va por este día de ver cómo los demás pues se preparan para lo inevitable. Y ya, sin decir más sobre eso, a mí me encantó Totem. Ya tuve chance de verla un par de veces para este episodio. Eh, por cosas muy personales, pues sí, me llegó bastante, pero creo que
sobre todo, o sea, creo que es una película muy particular en cuanto a estilo. Y, o sea, Lila Avilés ya solo tiene La Camarista antes de esta película. Ese fue su debut. Y como que ya desde ahí ya tenía ciertas particularidades, o sea, en cuanto a su estilo. Pero creo que fue hasta aquí que yo digo, ah, sí, ya, esto es, por aquí podría ir, ¿no? El resto de su carrera, por aquí podríamos tener ya una idea de cómo va a ser su cine. Y creo que es una película muy, muy íntima, o sea, demasiado íntima, de una forma en la que se acerca mucho a los personajes. Y creo que eso crea como una especie de conexión ahí entre la audiencia y ellos que se me hace muy, muy rara. Es que ahora sí que es como estar ahí. Y es un ambiente muy, digamos, por un lado, agradable, pero pues también tiene esta cuestión que es pues una ansiedad y una tristeza ahí que queda en el aire. O sea, es una atmósfera muy, muy interesante la que crea esta Avilés en la película. Y no sé, o sea, creo que sí me interesó de esa cuestión. O sea, no sé cómo lo haya planeado o qué, pero esa forma de acercarse a los personajes que tiene en esta película se me hizo muy especial porque sí logra su cometido de crear pues como dije, esa conexión muy profunda, muy personal, inmersiva en cuanto a los personajes y la situación. Y pues no sé, creo que ya ahondaré en algunas otras cosas, pero a mí Totem me pareció muy buena y que pues todos esos premios por los que va, pues ojalá ya se lleve alguno porque también pura nominación, pero no se ve realmente que esté ganando algo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Al final es una película muy, muy buena y que, no sé, siento que por varias cuestiones como de el tipo de vida que retrata, pues sí va a resonar con muy buena parte del público mexicano. Pero pues eso ya se verá en estos días que se estrenó. Es correcto. Aunque sí cabría decir que la verdad es que sí ha tenido un recorrido un tanto exitoso. O sea, Sí. en Berlín, que por cierto estuvo en competencia oficial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ganó el premio Economical. No estoy muy seguro bien que sea eso, pero sí ganó un premio en Berlín. Ajá. Y particularmente en Morelia es donde Ah, más, sí, es cierto. donde arrasó, por así decirlo, gana premio del público, jurado Ujú. y dirección. Va para el Oscar, digo, me estoy adelantando unos cuantos pasos ya hablando de eso, Ujú. pero o sea, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí tiene una pil de película un tanto europea, Ujú. que sí, o sea, sí le gusta a varios festivales y espectadores internacionales. Ahorita voy a hablar de algunos a los que me recordó un tanto, o bueno, de una vez los digo. Por ejemplo, Javier Dolan o Carla Simón, pero ninguno de los dos ha sido nominado al Oscar. Entonces, es ahí cuando yo digo, vamos a ver cómo le va a Totem en la carrera al Oscar. Obviamente, al ser una película mexicana, pues yo la apoyaría, ojalá sí lo haga. Y bueno, ya pasándome a mi opinión de la película, pues sí era una película por lo mismo por la que yo tenía bastantes expectativas, porque pues sí es una película que ha causado bastante ruido desde su estreno en Berlín. También yo tengo mucha afinidad por La Camarista, creo que es una ópera prima muy lograda, muy Sí. interesante, que sí demuestra una cineasta que está en una suerte de línea de otros cineastas contemporáneos, pero que pues, nos está hablando de cosas muy particulares. Particularmente, La Camarista es una película que habla mucho sobre la aspiración a algo más. Ujú. Y yo sí diría que es una película un tanto universal, porque no solo es una película de clases, también es una película, insisto, de cómo estemos donde estemos.
vamos a aspirar a más y eso es una suerte de tragedia Sí. humana. Totem, que es su segundo largometraje, la verdad me parece una película excepcional en muchos sentidos. La verdad me dio mucho gusto por un par de razones. La primera es que es una película que habla de la clase media mexicana. Y mi Dios, que sí, yo creo que hace falta que se hable de la clase media mexicana, porque casi Sí. casi que ahí se ve un poco reflejado esto que yo he mencionado en otras discusiones de que o el cine mexicano, sin querer generalizar, o tiene que ser sobre una denuncia social sobre las clases marginadas y es decadencia y Sí. desolación y frialdad, o tiene que ser una película, o tiene que ser cine comercial, cómico, aspiracional, que refleja una clase social que casi casi que no existe o con la que muy Ujú. pocos nos sentimos identificados, que aspira a ser una película estadounidense, incluso al grado de Sí, ser exacto. refritos, y sí es como de rayos, o sea, sí. Creo que del lado cómico comercial hay dos, una película que yo rescataría, Nosotros los Nobles, punto. Sí, ya Y del sabía que ibas a lado, decir. y del lado más artístico, sí hay un puñado más que me interesan, Sí, claro. pero sí digo, ¿dónde quedó el nuevo cine mexicano de los 2000? O sea, sí, Ujú. de verdad yo siento que por ahí estábamos teniendo una exploración muy interesante y Totem siento que se está regresando un poquito más a eso y eso me dio, la verdad, Sí. mucho gusto. Artísticamente es una película que la verdad también está muy, muy, muy lograda. O sea, se tiene unas cosas ahí en cuanto a fotografía, audio y puesta en escena que sí digo, qué padre que haya una película mexicana así de bien hecha. O sea, esta es una película plantada en un expresionismo que creo que en sus mejores escenas es muy aterrador. Es una película que sí de repente juega mucho en la podredumbre humana y en la, pues sí, en la tristeza, pero que particularmente en un último lapso que fue mi favorito es cuando es de, oh mi Dios, esto está muy creepy, esto está muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Pues sí, muy extraño. Esto está muy ominoso. De hecho, sí creo que es una Ujú. película muy Sí. ominosa porque es una película muy hogareña Ujú. y que te vuelve el hogareño muy pesadillesco. Entonces, sí, creo que es una película que la verdad con la que he tenido mucha afinidad también. Creo que es una película que la verdad yo también celebraría. Qué bueno que en el cine mexicano se puede llegar a hacer este tipo de cosas. Y como segunda película de Lila Avilés también digo, ok, o sea, claramente esta es una cineasta muy interesante, muy capaz Sí. y que tiene algo que decir. Entonces, yo la verdad, Totem también me ha gustado bastante. Tiene a mi gusto un par de áreas de oportunidad, sobre todo en la sutileza de la película, a mi gusto. Porque siento que al inicio ya te está declarando lo que va a hacer. Ah, sí. Y cuando casi casi que empieza ahí es como de, ok, prepárate para deprimirte. Y termina la película y es como de, perfecto, estoy deprimido. O sea, ahora sí que voy a regresarme a mi casa pateando latas. Sí creo que hay, insisto, en el último lapso de la película me interesa más cómo lo hace y creo que en el principio no tanto. Que de todos modos, en toda película creo que hay una exploración muy interesante. Más porque es una película que no se cuenta desde un solo punto de vista, sino que está contada a raíz de viñetas, que Ujú. es ahí donde me recordó bastante a Carla Simón, la cineasta española, bueno, catalana, de Catalán. verano 1993 y de Alcarrás. Carras, sí. Que esta con verano 1993 tiene bastante en común. Eh, Porque verano de 1993 es de una niña que acaba de perder a sus padres por el SIDA. Eh, Y allí, verano de 1993, que es una película que a mí se me hace, la verdad, muy conmovedora. Es una película que la verdad está vista de manera muy casi que observacional, no pretende hacerte sentir mucho, pero al final llega y te da un golpe que es así a la yugular y terminas así triste, pero a la vez emocionado
ver esos matices de la condición humana, que también están en Totem. Totem también es mucho hablar de los matices de la condición humana, centrándose en la podredumbre. Eh, y también está, por supuesto, esta cuestión del cine de Javier Dolan, particularmente de su No es más que el fin del mundo, donde a raíz de ver una reunión familiar, pues de Sí, repente cierto. es una reunión familiar que más que ser para el gozo de las personas, exhibe las costuras de la gente Sí. que está festejando, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, Totem también en su hora y media que dura, Ujú. también es la exhibición de una familia en picada. También en ese Sí. sentido es una película muy triste. Entonces sí tengo ese reparo, la verdad, o al menos la primera vez que la veo, sí digo, ok, empiece y ya vi para dónde vas. Pero sí tengo que decir, o sea, conforme va avanzando, me fue ganando más. Y en ese sentido, también creo que ha sido una experiencia bastante fuerte y que pues sí me va a dejar una marca. Pero ante todo, pues sí digo, ok, si la camarista era observacional y casi que un tanto Ujú. eh, Distante. distante, contemplativa es la palabra que buscaba, Contemplativa, ándale. contemplativa, y de repente Totem es expresionismo y más dinámicas, y digo, ok, ya te vi en dos terrenos donde juegas, vamos a ver Exacto. a dónde te vas. Y de una u otra forma yo creo que va a ser algo muy interesante en sus siguientes películas. Y claro que es una cineasta a la que hay que seguir. Pues, híjole, o sea, creo que esto que mencionas como de la parte del inicio y el final, o sea, sí, creo que sí la película te dice ya desde un inicio hacia dónde va, de qué se trata, pero yo siento que no pasa realmente, o sea, sí hay un contraste para mí entre la primera secuencia y la última, que es muy importante, pero diría que es un poquito cosa de interpretación, no tanto como de totalmente ejecución. O sea, porque, o sea, por lo que tú me dices, o sea, para ti la película sí fue un poquito más así de, de bajonearte, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me fue más bien una película de un tanto de catarsis. Ok, Yo salí en paz de la película. Y es interesante porque creo que es bueno, otra vez, no sé si es intencional, pero sí es creo que sí es parte de la temática de la película, ¿no? Porque creo que sí está esa cuestión en cuanto al duelo en la película, que es un tanto como quiénes están sabiendo dejar ir a la persona y quiénes están como todavía muy, eh, pues sí, sufriéndolo, ¿no? Y, y no sé, creo que ahí tienes como dos caminos por cuáles irte entre los personajes. Eh, pero yo me fui más por este lado que creo que es el arco de esta niña, de esta Sol, que sí es un poco catártico. Y, y no sé, y por eso, o sea, como que digo, no es como que la veas mal, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, se me hace interesante que sí tienes apertura de interpretación muy amplia. Y yo creo que muy personal. Y, o sea, creo que también lo noté yo en las dos veces que la vi. O sea, no es pues sí, no es una película que te diga qué sentir, ¿no? Entonces, y es un tema bastante complicado además. Y entonces sí causa como estas reacciones diferentes que a mí me parecen todavía más interesante, ¿no? Porque sí es de nuevo, sí es algo muy personal y, y no sé, o sea, sí, eso no es tanto como una respuesta, sino como el señalar, ¿no? O sea, creo que sí es importante al menos para quienes no la han visto, o sea, saber que es una película que te va a sacar cosas, o sea, quieres o no, te deje deprimido, te deje en paz, te deje como agridulce. Es una película que saca cosas, ¿no? Al menos si has vivido algo similar o que pues, creo que todos, eh, te va a sacar cosas. Y eso es para mí una cosa muy importante en el cine, o sea, y en el arte general, ¿no? Que sea algo que te exprima emocionalmente.
Y aparte de esto que mencionas de ver a la clase, digamos, media de México, también sí, creo que es algo súper necesario, o sea, y creo que de ahí también viene parte de por qué para mí es efectiva, o sea, creo que esta película no es como que la clase alta no pueda sufrir duelo, ¿no? Pero creo que sí sería una película muy diferente eh, si se tratase de una familia o pobre o en clase alta, porque le quitaría cierto elemento ahí que hay, pues sí, de clase, digamos, que es como están sufriendo, digamos, por lo económico la situación, ¿no? Y eso es algo que no vemos, o sea, es incertidumbre, es algo que no vemos en el cine mexicano para nada, ¿no? O sea, o eres pobre y de plano no tienes para nada, o eres de clase alta y o sea, no hay preocupaciones, ¿no? O sea, una de mis quejas principales con el cine mexicano que se haga con clases altas es que no hay riesgos. O sea, tú ves a la gente con un montón de cosas, ¿no? Y nunca los ponen preocupándose por algo que realmente importe, ¿no? Porque pues Bueno, dinero nosotros los hay. nobles sí. Nosotros los nobles sí, o sea, pero justamente porque pierden el dinero, ¿no? Ajá. Bueno, se los quitan. Eh, y bueno, y en las películas de pobreza, pues siempre se quiere remarcar el que no pueden hacer nada, no pueden salir de esto. Y hace falta justamente ver esa gente que creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, realmente no. Quién sabe cómo están las estadísticas de la población de México ahí, pero una buena parte de la población que estamos en esa situación de que una emergencia o una situación grave te puede dejar mal, te puede dejar una situación económica, pues, pero a la que estabas, ¿no? Y, y justamente creo que ahí sí se ve esa decadencia que mencionas aquí en Totem, ¿no? Es esta familia que tú no sabes en qué va a terminar, ¿no? Después de esta situación, o sea, se lo están debatiendo, pero la película pues como está un poquito más centrada en la perspectiva de Sol, es como algo que escuchas, ¿no? Pero que tú no tienes como control en ello, tú no tienes opinión en ello, y, y por eso es hasta más pesado para mí. Y más pesado cuando ves cosas como esto de que hay una de las tías que contrata a esta chamán o no sé cómo decirle, y le paga Espiritista, más o menos. le paga un dineral, ¿no? Por una cosa que yo digo, pues eso es aire, o sea, pagaste por aire, no pasó nada, ¿no? Y, o sea, para luego decir, es que ya no hay dinero para el tratamiento, es como de, güey, te acabas de gastar tanto, ¿no? Y eso es lamentablemente una experiencia súper mexicana, diría yo, pero yo creo que también a otras personas les pasa en otros Ujú. países. Eh, pero sí, ese tipo de cosas, o sea, no sé si se puede hablar de representación en este caso, pero creo que el hecho de poder ver a una familia así, que no está ni tan arriba ni tan abajo, o sea, sí da oportunidad para ver otro tipo de vida, para tener otro tipo de historia, de riesgos, de perspectivas que pues sí, o sea, no se están dando en este cine, en el cine mexicano, ¿no? Y que ojalá en el futuro, o sea, por ese lado, Totem ya no sea tan especial, porque al menos por ahora sí así es una película que pues resalta mucho por esto, ¿no? O sea, no se me ocurren otras que vayan por este mismo lado. Pues insisto, yo creo que el nuevo cine mexicano, que era básicamente Amores Perros y Tu mamá Ah, sí. también, yo sí me he preguntado más de una vez, o sea, si claramente son de los dos grandes casos de éxito en el cine mexicano, ¿por qué no ¿Qué se ha pasó? buscado replicarlos? Ujú. Y pues sí, o sea, sí, no me queda claro.
Claramente, cuando uno ve dónde estamos parados actualmente, que por cierto quisiera mencionar que nuestro amigo Charles, que ya ha estado aquí un par de Ah, veces, sí. acaba de sacar un video sobre entretenimiento y habla mucho de la sociedad mexicana en ese video, que me dio gusto porque al final nos pone a nosotros como un referente de un canal de crítica. Y sí me sentí la mamada porque nos pone al lado de Alejandro Calvo y de Fernando Solórzano. Pero sí, o sea, viendo estos casos, por ejemplo, de qué ha pasado con el entretenimiento actualmente y qué ha pasado con el cine mexicano actualmente, sí, claramente hay una cadena de circunstancias que no vimos venir y que nadie hizo nada al respecto. Pero sí, sin duda alguna, no sé, pensando en lo que era el cine mexicano en los 2000, insisto, fue el cine mexicano, por ahí unos dramas no muy logrados, de Ujú. repente los rockstars sacan Matando Cabos, pero por Sí. otro lado teníamos a Matt Escalante, a Carlos Reigadas haciendo cines y de repente empezaron a trazar los caminos y digo, ok, a lo mejor ahorita es tarde para revertir eso, que digo, no es como que se tenga que revertir, porque el cine es como es y punto. Sí. Pero sí, a lo mejor hay unas formas de trazar nuevas rutas que se está haciendo. Y justamente Totem creo que es un muy buen ejemplo de ello. También podría yo sacar a colación, pues, películas como Güeros o Museo, ¿no? O sea, Claro. también son películas que claramente están trazando un camino distinto. Claramente Alonso Ruiz Palacios es un cineasta que está triunfando aquí en México y en el extranjero. Entonces, pues, no sé qué tanto podríamos decir se pueda revertir lo que está pasando en el cine mexicano, pero bueno, sin duda algunas creo que lo importante es notar a los autores importantes Ujú. y no perderles la pista y tratar de apoyarlos cada quien desde su trinchera. Y si alguien va a ser un creativo, pues también pensar, ¿no? Tomar eso ¿Qué es en lo que cuenta. falta qué es lo que falta en el cine mexicano y qué me gustaría hacer a Exacto. mí al respecto? Y sí, vamos a ver en unos años qué pasa, pero por lo mientras, pues como tú bien dices, pues Totem resulta un caso particular por lo mismo. Y pues sí, me gustaría volverla a ver por lo mismo de que tú dices de que tú ya la viste más como una catarsis. Pero sí, yo sí lo sentí un tanto como sí muy marcada su intención de exhibir la podredumbre humana, porque hasta está siento yo, o sea, hasta siento yo está un poco en su expresión artística, ¿no? Más de que cuando llega la noche en esta película, porque como bien dijiste al inicio, la película está contada en una jornada. Ujú. Cuando llegamos a la noche es cuando yo siento que vemos la película en su máxima expresión, es como el abuelo que no puede hablar, que tiene un mal en la garganta y usa este aparatejo cuando ves caminando en pasillos es como de, ok. Y cuando ves al padre también, cuando ya sale de la habitación y va hacia la fiesta, es también como de, oh, ok. Sí. Que sí, la película al final llega a catarsis sin duda alguna. De hecho, la toma más ejemplar que tiene la película, que es la verdad magnífica, pues es esta que se ha usado mucho en la promoción, esta de Ujú. Sol viendo las velas, ¿no? Eso es catarsis. O sea, te sostienen la toma por lo menos un minuto y es Un como de, minuto. ok, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y de ahí te lleva a una serie de tomas finales que sí, son muy preciosas y son muy abiertas justo por la apertura de la significación que puede pasar. Obviamente hay aquí una dirección de lo que pasó, pero también hay una dirección de lo que está pasando con los personajes, con todos los personajes. Sí. Que sí, pese a que Sol es la protagonista, en realidad creo que algo muy particular que tiene esta película es que en realidad no toda película está contada desde su perspectiva. Ujú. Que también a mí me hubiera gustado un poco ver eso, pero también la película creo que también se nutre un poco de esta perspectiva de viñetas y de multiperspectivas. Ujú. Pero sí, esto es una película más, insisto, estilo Carla Simón. A mí sí me recordó bastante a Carla Simón. Más porque, insisto, uno de los momentos clave de esta película hay una suerte de presentaciones como de espectáculos de vodevil, que Sí. es, vamos a contrastar la felicidad con lo triste. Y a eso yo iba un poco al decir que la película sí se decanta un poco en la primera secuencia, que es como de que, sí, esto es una película triste, pero aparte es una película que constantemente te va a estar contrastando la felicidad y la Ándale. tristeza. Eso sí. O sea, la película es una contradicción completa, ¿no? Que eso, insisto, es muy del cine de Carla Simón.
Pero entonces, que bueno, también lo tenía, por ejemplo, Aftersun de Charlotte Wells, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a eso me refería yo al decir la película se decanta, no de que sea predecible, porque digo, pues Ah, no sí, hay no. mucho que espolear, no hay No. mucho que espolear de esta película, pero sí de decir, desde la primera secuencia es de, vamos a hacer esta suerte de contradicción, triste y felicidad. Ujú. Entonces, pues sí, creo que básicamente eso sería lo que yo diría. Mm, sí, la voy a checar una segunda vez, a ver qué tanto cambia mi perspectiva de ella. Pero yo sí me iría un poco a que esta es una película sobre lo monstruoso, sobre lo minioso y sobre lo expresionista. Y bajo ese sentido, la verdad es, a mi gusto, una película artística pues, bastante lograda, porque, o sea, sí creo que el expresionismo no se ha tocado mucho en México, ni Sí, no. tampoco ese tipo de expresiones, ni tampoco este tipo de narrativas, ni de, pues insisto, clase social. Sí. Entonces, pues dale, o sea, sí creo que es una película bastante interesante y con eso yo me quedaría. Sí, creo que yo también, o sea, sí estoy de acuerdo en esta parte de cómo se decanta. Ahora sí que ahí podríamos estarnos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero creo que yo volvería a lo mismo. Eh, para mí sí es de otra cosa, pero coincido en que desde la primera secuencia, o sea, ya está ahí puesto, ¿no? Ahora sí que cada quien lo ve pues como lo ve. Bueno, y Eh, aparte tú estuviste en una discusión con la directora, entonces sí, bueno, también no sé que dos, haya ella compartido al respecto de ello. dos veces de hecho he estado en discusión con ella, pero... Y sí, o sea, sí aprendí bastantes cosas de lo que habló, pero bueno, o sea, sí ya hablando como de que escuchando a Lila Avilés hablando de ella, me gusta que cada vez que alguien intenta como preguntarle de qué se trata, en qué se basó, de dónde salió, ella hace por desviar Mm. el tema y hablar un poquito más como pues, de las actrices, de los actores del vestuario, o sea, como de cosas un poquito técnicas. Y eso está bien, porque creo que estamos en tiempos en los que sí se habla mucho de experiencias personales en el cine y de repente ya hay quien quiere saber más bien la historia real, ¿no? Y no lo que está en la película y creo que está bien de repente darle el avión a la gente que está buscando eso, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que hasta eso me dio a entender más de la película que si me contara de qué historia, de qué persona salió la película, ¿no? Y, pero pues vuelvo, o sea, de todos modos, aunque ella me dijera, sí, la película se trata de esto, pues yo diría, bueno, pues no sé, o sea, yo la vi diferente. Y, y ya, ¿no? O sea, de hecho creo que sí hubo alguien que tuvo una interpretación ahí que contó y ella dijo como de, pues qué bueno, ¿no? O sea, pero no te voy a confirmar ni negar que esa era la intención. Eh, pero sí creo que Totem, o sea, ahorita que mencionaste películas como Alcarrás y Aftersun, o sea, está interesante que creo que sin querer queriendo está empezando una como cierta tendencia en el cine internacional que sí va mucho de la niñez muy madura y niñez ante la decadencia, no entre decadencia de la vida y decadencia social, económica. Eh, sí, me parece súper interesante que estas cosas se están juntando de nuevo, o sea, sin querer queriendo, o sea, no sé si es porque realmente estas personas están viendo las películas del otro y diciendo, ah, yo también quiero hacer esto, o porque es es una experiencia pues universal, ¿no? Y cualquiera de las dos, o sea, cualquiera de las dos raíces me parece súper interesante, ¿no? Porque de nuevo es una experiencia universal y pues eso habla un poco, ¿no? De las generaciones, digamos, pues sí, un tanto adultos millennial, creo que es la única forma que puedo decirlo, pero que están haciendo ahorita cine, ¿no?
y que están retratando este tipo de vida que les tocó o experiencias que les tocó y que vienen de la mano de esos temas, ¿no? No sé quién siga haciendo este tipo de películas, me va a parecer muy interesante quien pueda agregar algo más, porque si algo me quedó claro con Totem es que todavía hay más que decir al respecto y pues también que Lila Avilés, híjole, ese es un talento muy especial para el cine mexicano, ¿no? Y yo creo que le queda todavía mucho tiempo de carrera que seguir y ahí estaremos. Yo estaré en cada película, para seguir a mi amiga personal. Entonces, que triunfe. Y pues ya toda esta cuestión de los premios ahora sí que, pues sí importa, pero pues tampoco va a ser el super reflejo, ¿no? De la calidad o el impacto de la película. Entonces, eso ya veremos y qué bueno si pasa, pero si no, O pues sea, también. en el Oscar sí lo veo, la verdad, un poco difícil, pero estoy Sí, bastante seguro que el Ariel sí le va a dar por su un muy buen joya. lugar a esta película. Y sí, yo creo que sí hay que seguir a Lila Avilés. Ahorita es apenas haciendo su segunda película también conmigo. Se ha erigido como una cineasta. Bueno, más no se ha erigido, más bien ha confirmado que es una cineasta Sí, a la que hay que seguir. Y pues sí. que yo confío que ella va a seguir haciendo trabajos muy interesantes. Posiblemente, dependiendo de dónde nos estés escuchando, ya puedas ver Totem. Pero en lo que llega o no, posiblemente también puedas ver La Camarista, que creo que si no la has visto, también vale la pena verla. Luego la sube Movie. Luego la sube. Ojalá sí, porque tengo ganas de verlo otra vez. Pero sí, ya se tardaron. Y pues no sé qué más quede por decir. Si ya no hay más, pues les agradecemos por habernos escuchado. Denle like y compartan. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.